Y bueno, vamos concretamente, vamos a recurrir a las Claro, fuentes, Arturo. exactamente, Ya sí, para estamos en ver qué. comunicación con el fiscal Eduardo Roy. Bueno, buenas tardes, ¿cómo está antes que nada, fiscal? Buenas tardes a la mesa. Estoy atento a las consultas y un saludo a la audiencia. Bueno, queremos conocer detalles acerca y por sobre todas las cosas su opinión en torno a esto que Y llama mucho la atención. llama mucho la atención y por supuesto saber si a su criterio corresponde. Me imagino que en estas condiciones básicamente va a tener que interiorizarse, pero la información la compartíamos justamente, doctor, en torno a este señor a quien se lo conoce como Chapaló. Sí, el señor Víctor Brites Aranda. Víctor Brites Aranda, ahí concretamente es el nombre y su alias sería ese, entonces, básicamente. ¿Qué información tiene usted en torno a la decisión de Un la juez. magistrada? Sí. Bueno, la verdad es que la unidad a mi cargo tuvo básicamente un caso, un caso penal, Uh-huh. específicamente sobre la realización del hecho punible de lavado de dinero. Ujú. Por su parte, también un antecedente que nos sirvió a nosotros como Ministerio Público para fundamentar que el origen del dinero era antijurídico, fue una condena anterior que se dio en el año, o sea, por un hecho del año 2014. Pero también tenemos antecedentes desde el año 2004 respecto a la participación de este señor en hechos antijurídicos, específicamente crímenes y más específicamente aún eh, por la realización de hechos punibles previstos en la ley de drogas. El señor tenía una condena, yo hablo del año pasado, tenía una condena de 26 años por la realización del hecho punible de tráfico internacional de drogas. Si mal no recuerdo, eran 350 kilos de cocaína que se incautaron en un procedimiento llamado Valentine y estuvo a cargo del fiscal Carlos Alcaraz. Ajá. Y luego ya nos encargamos con la doctora Fabiola Molas y el doctor Isaac Ferreira por un caso de lavado de dinero y específicamente por la constitución de dos sociedades, una SRL y una sociedad anónima. Luego en los años 2008 y 2011 se pudo comprobar que esta persona realizó hechos antijurídicos, como señalé, que generaron capitales que finalmente se intentó legitimar a través de su ingreso a la economía formal a través de estas sociedades y con el giro comercial que se representaba, o sea, que representaba básicamente la Constitución y su existencia misma. El Tribunal de Sentencia dio por probado los hechos acusados por el Ministerio Público. El tribunal estaba conformado por el doctor Pablo Mendoza, el doctor Jesús Riera y la doctora Laura Ocampos, y se aplicó una pena privativa de libertad o una condena de 3 años, 8 meses, más el decomiso de importantes capitales que se materializaron a través de la compra de un inmueble de lujo en el Country Club de Ciudad del Este y también si mal no recuerdo, entre 5 y 10 fincas que hacían a un establecimiento rural modelo en Ubicuí. Uh-huh. Bueno, y esa pena para nosotros sigue vigente, no ha sido compurgada y mucho menos tampoco la de 26 años que, según informaciones que manejamos o que yo manejo, pero que no está dentro del campo de mi competencia, porque eso ya pasa al ámbito de ejecución de sentencias, que es para mi gusto un organismo que, si bien aplica cuestiones jurídicas, más bien se encarga básicamente de administrar la resolución judicial establecida por un tribunal de sentencia y confirmada a su vez en instancias superiores como el Tribunal de Apelaciones, como es en mi caso de lavado de activos, de dinero. Uh-huh. Entonces, ante la pregunta, a mí me parece que no hay justificación alguna para modificar una resolución que ya fue determinada en dos instancias. Y ahora mismo que tiene estamos a la espera de la resolución bueno, a mí no me notificaron todavía, pero entiendo que hay
un recurso extraordinario presentado también sobre la sentencia, pero en estas condiciones igualmente, vuelvo a señalar, no se puede otorgar una medida cautelar sobre una sentencia definitiva ya aplicada. Firme en el caso de tráfico internacional y resuelta en segunda instancia en mi caso de lavado de dinero. ¿Y qué se hace si él necesita, por ejemplo, esa intervención de la que se habla? Lo que pasa es que todos dudamos acá de si el parte, el diagnóstico médico, refleja lo que realmente padece un reo, por ejemplo. ¿Cómo se debería hacer en ese caso? Bueno, en mi caso, o sea, ¿cómo actúo yo en todos los casos de medidas cautelares? Generalmente, cuando es tema de drogas, podemos afirmar que, en materia de medidas cautelares, digo, Sí. los presupuestos son básicamente 4. Que sea un hecho punible grave, que se determine la participación de la persona, que se necesite la vinculación al procedimiento penal y que se dé de manera alternativa la obstrucción a un acto concreto de investigación, que no es en este caso, y el peligro de fuga, que sí se puede evaluar, ¿verdad? Entonces, esos son los presupuestos que se deben combinar a los efectos de evaluar medidas cautelares. Y la verdad En que este caso, evaluando los presupuestos, como dice usted, aquí la rápida conclusión es que definitivamente no es una persona en condiciones de beneficiarse con la prisión domiciliaria. Exactamente. Así mismo. Ajá. Así mismo. Para mi gusto, no está acorde a derecho, conforme a los elementos que yo manejo. Quiero ser prudente también. Claro. No tengo en mi mano, digamos, el análisis así concreto del caso. No quiero ser imprudente, pero sí, para mi gusto, haciendo un análisis del caso que yo conozco y de los presupuestos de una medida cautelar, para mí no cabrían. Yo tengo muchos antecedentes en el sentido de rechazar la posibilidad de un arresto domiciliario o de una medida cautelar menos gravosa para los procesados, quienes también aseguran que tienen algunas enfermedades. Hay casos concretos muy puntuales y demostrados, pero después de mucho tiempo, que sí, la persona se encontraba atentada en estado terminal, que son otras condiciones. Pero en la generalidad de los casos no se suele dar medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva. Y en este caso no estamos ni siquiera hablando del procedimiento ordinario, o sea, de la etapa preliminar, preparatoria ni preliminar. Estamos hablando ya condena. Ni juicio oral. Estamos hablando de una persona que tiene una condena, que tiene una resolución judicial que no podría ser modificable, digamos. Y los años de condena, de hecho, hablan también de la gravedad del hecho, ¿verdad? O sea, es más que claro, 26 años de cárcel, nada más y nada menos. Solo para entender, por ejemplo, y para explicar también esto a los televidentes, concretamente, cuando ustedes iniciaron el proceso y el juzgamiento en el caso concreto de lavado de dinero, él ya tenía la condena anterior con respecto a asociación criminal. O sea que estableciendo incluso una cantidad de X de años por lavado, ya ni siquiera había condiciones para aumentarle la pena porque él tenía 26 años aproximadamente por cumplir, ¿verdad? Así mismo. Ajá. Eso evaluó también el tribunal. No obstante, lo que se quedó patente como comprobado en una sentencia definitiva es que no estamos hablando de una persona que se encargaba de realizar la carga de sustancias estupefacientes a un camión o de un conductor, sino de un líder de una organización tendiente a traficar sustancias estupefacientes, específicamente cocaína. Y que de hecho ya estaba en la etapa siguiente, que sería la del lavado, la incursión financiera para el lavado del dinero. O sea, ese es como el siguiente paso, ¿verdad? Como para ir normalizando lamentablemente la actividad delictiva. Legalizar la plata. Exactamente. Sí. Y él no, como en casos, no repitió, digamos, como sea en otros casos, el modelo, digamos, en el sentido de que él constituyó las firmas a su nombre y al de su esposa, al nombre de su esposa, sí. Y nosotros la unidad, realmente yo no estaba cuando eso, la unidad antidrogas, en los procedimientos realizados por el caso de drogas, de tráfico de drogas, incauta una serie de documentaciones que constatan la creación de sociedades,
emisión de facturas por parte de empresas constructoras y de refacción, digamos, que hace suponer que la disposición del patrimonio de origen ilícito era multimillonaria. Y eso es lo que, por lo menos desde el Ministerio Público, se valora hoy en día, Claro. respecto a la actuación del Tribunal de Sentencia también, que correctamente le dio una perspectiva de despatrimonializar a estructuras organizadas a los efectos de que no se repliquen las actividades. Pero bueno, en este caso, realmente con sorpresa, nosotros tomamos la información del arresto domiciliario por 3 meses, tengo entendido yo les vuelvo a ratificar, no accedí a ninguna documentación oficial, pero eso es lo que varias personas del ámbito judicial, digamos, que también participaron en el procedimiento de juzgamiento y demás, me señalaron. Entonces no tendría por qué dudar de eso. Ajá. Claro, no, y además este que sin exagerar, por ejemplo, ya hay una cuestión así muy crítica y muy totalmente mía, ¿verdad? De hecho, describen que se trata incluso de un paciente con diabetes crónica, dice, ¿verdad? En Paraguay tenemos, pero en Paraguay tenemos no se desenvuelve solo, casi un 50% de la población. De acuerdo a la descripción, está en un estado muy crítico. Lo que me gustaría saber es, fiscal, ¿qué hace el fiscal en este caso cuando se dicta una resolución de este tipo por un magistrado? Entiendo que la resolución del juez o de la jueza de ejecución tiene una contrapartida del Ministerio Público a través de su fiscal de ejecución también. Entonces, sí o sí tuvo que haberle corrido por lo menos vista o un traslado a los efectos de asumir también una postura al respecto. Claro. Y en función a eso, bueno, fundamentar la resolución, que de hecho no necesita, digamos, un ok o una posición favorable por parte del Ministerio Público, porque el juez es el que decide sobre las condiciones objetivamente comprobables y documentadas en el expediente. O sea que una vez que la jueza dictó esta resolución, ya no es posible ninguna acción por parte del fiscal interviniente. No. Todas las resoluciones pueden ser recurridas. A eso quería llegar. Sí, pueden ser recurridas, se pueden presentar los recursos correspondientes. En este caso podría ser incluso una reposición o bien una apelación, o una reposición y apelación de subsidio. Pero se debería analizar un poco el tenor, digamos, de la postura del Ministerio Público y también los fundamentos del tribunal, del juez de ejecución penal. Ahora, fiscal, ¿será que nos puede recordar el nombre del fiscal de la causa anterior? Nos dijo que era... Carlos Alcaraz fue el fiscal del caso Valentine. Le llamaron así porque sucedió en febrero del año 2014, y en ese procedimiento en Paraguarí se incautó 350 kilos de cocaína. Y también se realizaron procedimientos en conjunto donde se logró la detención de varias personas del grupo. Bueno, fiscal, muchísimas gracias por las explicaciones y las consideraciones, así que le agradecemos el tiempo y su buena predisposición, muy amable. Para aclarar nuestras dudas. A las órdenes, cuando deseen, sin ningún problema. Muchas gracias a ustedes. Gracias, fiscal. Muchas gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. Y escuchábamos al fiscal Eduardo Roy hablándonos así del caso que